Ya. Buenas noches. Vamos a comenzar ya el estudio. Bueno, el día de hoy vamos a terminar este estudio acerca del conflicto del Medio Oriente, principalmente enfocado más que en los eventos históricos a profundidad. Gracias. Es poder establecer un fundamento bíblico en relación a los eventos que están ocurriendo contemporáneos a nosotros, o sea, en este momento también, pero que obedecen a situaciones que vienen de mucho más atrás, y principalmente para poder también establecer el fundamento, como digo, referente a lo que la Escritura dice respecto al territorio y a las personas del territorio. Cuando nosotros estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de una zona bien específica, que históricamente ha sido una zona, digamos, donde las actividades más relevantes de la historia del ser humano también se han desarrollado en ese lugar. Entonces, el tema del Medio Oriente es un tema que también, ¿no es cierto?, obedece a muchas otras cosas que van mucho más allá de la situación política, geográfica e incluso, ¿no es cierto?, principalmente de carácter religioso. Y la preocupación mía en particular se basa en el hecho de que hay mucho pueblo o mucha gente que se identifica como cristiano, y la verdad es que hace declaraciones o escribe cosas, ¿no es cierto?, en redes sociales, en este tipo de cosas, en las cuales hace una lectura muy equivocada de la situación del Medio Oriente, siendo influido abiertamente más bien por las noticias de los medios masivos de comunicación que por la Escritura. Y eso es lo que a mí me motivó un poco a hacer este análisis, que por supuesto es solamente un barniz. Hacer un estudio de estas características demandaría un par de años, ¿no es cierto?, el poder tratar cada cosa en particular, pero a lo menos con algunos tips, como se dice, ¿no es cierto?, históricos, nosotros podemos llegar a entender la realidad, ¿no es cierto?, de que el territorio en cuestión y en conflicto es un territorio que por un decreto divino ha sido entregado a la nación de Israel. Independiente que obviamente los gobernantes del mundo, las Naciones Unidas o quien quiera que sea, no lo van a reconocer, pero el que no lo reconozcan o no lo acepten o lo reprueben, no va a cambiar el brazo de Dios que lo ha hecho. De hecho, ya está establecido así. O sea, ya el Estado está ahí y de una forma milagrosa se desarrolló. Esto implica, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros necesitamos conocer la historia de cómo es que se llega a esa situación. Y por eso es que recurrimos desde el mismísimo Noé en adelante, donde descienden todos los seres humanos de la tierra, Noé, Abraham, los descendientes de Noé, cómo es que se fueron esparciendo las distintas familias de los descendientes de Noé, dando origen a las etnias que posteriormente habitarían y se establecerían en lugares determinados. Ahí está el mapa de la tierra de Canaán, que era como se conocía la tierra de Israel, Palestina actualmente, ¿no es cierto?, en el tiempo en que Abraham recibe esta promesa, estaba habitada por 7 tribus cananeas y se sumaba también la tribu cananea de los filisteos que venía del mar, ¿no es cierto?, que se le llamaba a los pueblos del mar. Todos ellos descendientes de Cam, hijos de Canaán. Bueno, vimos el viaje de Abraham, cómo es que va recibiendo la promesa, se va reiterando a lo largo del tiempo, y pasamos, ¿no es cierto?, y nos dimos un inmenso salto a la esclavitud ya de la nación de Israel dentro de Egipto, la salida de la nación de Israel de Egipto, el tránsito de 40 años por el desierto, la contemplación que hizo Moisés desde el monte Nebo, que hoy día es el lado jordano. Esto es el lado jordano mirando la ribera sur del Mar Muerto, donde puede observar toda la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, donde él no entra, producto de su desobediencia, sino que el que realiza la conquista es Josué, quien cruza el Jordán de una forma muy similar a como cruzó Moisés el Mar Rojo, ¿ya? Y bueno, se realiza todo lo que es el periodo de la conquista, que obviamente implica el desalojo vía guerra de los cananeos. Y llegamos a este mapa, ¿no es cierto?, en el que, si ustedes se recuerdan, el anterior
teníamos Canaán, las tribus cananeas fueron expulsadas, no fue tampoco una conquista perfecta, igual y hubo concesiones que fueron finalmente piedra en el zapato para Israel durante toda su historia, pero en términos generales se llega a esta repartición, ¿no es cierto?, de las tierras conforme a las tribus que ya se habían formado de los hijos de Jacob. Y pasamos al periodo de los reinados, donde por supuesto el primero de ellos es el de Saúl, y el reinado de David y Salomón, donde vemos la máxima expansión del territorio y además el máximo esplendor de la nación judía, ¿ya? O en este caso de la nación israelita. Posteriormente a la muerte de Salomón ocurre una guerra interna, producto justamente de la sucesión entre dos hermanos, Roboam y Jeroboam, y se produce, ¿no es cierto?, la división entre las tribus del norte, o el sector del norte, que se le llamó también Efraín, José o Samaria, ¿no es cierto?, que aglutinaba 10 tribus, y las tribus del sur, que finalmente es a través de la cual va a continuar la línea mesiánica, que aglutinó a Judá y Benjamín. Después pasamos al periodo de los imperios. Comenzamos por las conquistas imperiales, los asirios, los babilónicos, los medopersas, los griegos, el periodo intertestamentario. Todo esto lo estamos repasando porque en todo este larguísimo periodo, desde Noé en adelante, no hay registro histórico de existencia de árabes, ¿no es cierto?, de manera permanente en el territorio. No hay asentamientos árabes. Por supuesto hay tránsito de árabes, pero no hay asentamientos de árabes. Nunca los árabes están peleando por defender un territorio o una ciudad, nunca están asociados con los enemigos de Israel, nunca están asociados con Israel para defender algo. No existe eso. Lo que nosotros vemos siempre son primero los cananeos, después los israelitas, ¿no es cierto? Después de los israelitas pelean con los amonitas, los israelitas pelean, ¿no es cierto?, con los moabitas, que son los descendientes de Lot, pero no aparece, ¿no es cierto?, la pelea ni siquiera, digamos, territorial con los árabes, que estaban perfectamente ubicados en lo que hoy día es la península arábiga, que se le llamaba Edom, ¿ya? Y en la península del Sinaí, que eran los hijos de Misraim, que después llegaron a ser los egipcios. Bueno, y llegamos al Imperio Romano, que va a marcar un quiebre también en la historia judía, porque los judíos van a vivir bajo este imperio, gozando, entre comillas, de una cierta independencia nacional, pero siempre bajo un dominio romano, ¿ya? Nos damos un salto, ¿no es cierto?, al periodo ya de la diáspora judía, que es el año 70 después de Cristo. No fue solo el 70, termina el 137 más o menos, pero el año 70 marca el inicio de esta diáspora, de esta dispersión de los judíos. Recuerden que los israelitas del norte fueron llevados por los asirios, fueron vendidos como esclavos y dispersados por todo el mundo conocido. En cambio, los judíos fueron llevados cautivos, pero vuelven como pueblo todavía, ¿no es cierto?, a la tierra de Judá. Y después, cuando son conquistados por los romanos, el año 70, ¿no es cierto?, esto que comenzaron revueltas porque los judíos intentaron, ¿no es cierto?, independizarse del yugo romano. Uno de los deseos mesiánicos que existía en la población judía era justamente la venida de este Mesías para liberarlos del yugo romano. Pero obviamente eso no sucedió, y ellos entonces comienzan una serie de revueltas que finalmente Roma les coloca la mano encima, y a partir del año 70 los empieza a expulsar del territorio, ya sea vía eliminación o vía exilio, ¿ya? Pero la historia registra permanentemente la presencia todavía de judíos, a pesar de esta dispersión, quienes vivían como esclavos de los romanos, ¿ya? El año 70 se marca porque es cuando el general Tito destruye el templo de Jerusalén, saquea el templo, ¿no es cierto?, y destruye también el muro. Bueno, ahí está el tema de Masada, que fue el último bastión de los judíos, y todo lo que ya aprendimos. Ahí está el campamento romano, y aquí comienza el periodo de la diáspora, que parte del año 70, y básicamente lo que quiere mostrar este mapa, que es el mapa de Europa, es el permanente tránsito y peregrinaje de los judíos durante siglos en los distintos países, ¿ya? Eran recibidos, después eran expulsados, y así sucesivamente estuvieron transitando
bajo esta economía durante siglos en Europa. Esto es importante para entender después cuando nace el movimiento sionista con el propósito de establecer un lugar fijo para los judíos. La característica también era que en todo el proceso de la dispersión y en todo el peregrinaje de los judíos a través del desierto, de Europa en este caso, ¿no es cierto?, siempre fueron cruelmente perseguidos. Nosotros tenemos en mente el Holocausto, ¿no es cierto?, pero tendríamos que hablar de la Inquisición española, tendríamos que hablar, ¿no es cierto?, de la persecución francesa, y así sucesivamente. En todos los países donde estuvieron fueron perseguidos, ¿ya? Dígame. La causa principal era el hecho de que nosotros tenemos que entender que en todo el proceso de Europa ya había un dominio del catolicismo romano. De hecho, en 1492 la corona romana va a ser la segunda gran diáspora, y el catolicismo romano, ¿no es cierto?, siempre culpó a los judíos de la muerte de Cristo, y eso era lo que se enseñaba, y se enseñaba a odiar. El antisemitismo era algo que surgía, claro, permanentemente en la población, ¿ya? Pero la causa principal es de orden religioso. Lógico, hay un orden político en el fondo pero no es precisamente esta etapa. Pero es esta etapa donde el judío aprendió algo, que lo vimos también. El judío aprendió algo, que él no se sujeta a las propiedades, por ejemplo. Los judíos siempre se sujetaban y comenzaban a invertir en valores, oro, piedras preciosas, diamantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso en definitiva es lo que se podían llevar cada vez que los echaban. Y obviamente, en el lugar donde estaban, ellos también tenían una presencia en el comercio y en la banca y todo esto, y eran, a raíz de eso, también perseguidos. Ahora, legal, ilegalmente, usurero, como quiera que sea, pero era el proceso, ¿me entienden? Ahora, las grandes dispersiones, tenemos la europea, que principalmente se concentró en Polonia, Ucrania, Rusia, esos sectores, y la española o sefardí, que es la que estuvo en la península ibérica. También hubo un porcentaje alto que se quedó en Medio Oriente, que se le llama los misrajíes, y los falashis, que son los que emigraron al África, ¿ya? Pero la constante es que siempre hubo presencia judía en los territorios. Ahí está. Bueno, también analizamos de dónde venía el nombre filisteo, o el nombre Palestina, que es un nombre romano que se coloca muchos siglos después por el emperador Adriano, perdón, el 135 después de Cristo, muchos siglos antes, ¿no es cierto?, de que siquiera existiera el Islam, y lo hace como una forma de eliminar todo vestigio judío de la tierra, ¿no es cierto?, y por eso es que la palabra Palestina es una palabra latina que es la misma palabra filistín de los griega, ¿no es cierto?, que significa tierra de los filisteos. ¿Ya? De hecho, también le cambió el nombre a Jerusalén, le colocó a Elia Capitolina, pero ese nombre no prosperó, pero sí el de Palestina. Pero nunca fue el nombre colocado a un grupo de personas, sino que fue un nombre colocado a un territorio. No hay registros árabes, como lo dijimos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el proceso, y tenemos que dar un salto grande después ya al siglo VII, con el surgimiento del Islam, y el contexto de la Arabia, ¿no es cierto?, politeísta, y la Arabia básicamente beduina, ¿no es cierto?, que transitaba según una ruta de pozos en las cuales iba transitando durante todo el año, y por supuesto también las grandes caravanas que comerciaban con la India por el sur, ¿no es cierto?, y con el Medio Oriente por el norte, y si querían pasar después al Imperio Turco, tenían que necesariamente pasar por Medio Oriente, ¿ya? Bueno, de todo este proceso hablamos de Mahoma, hablamos de la Kaaba, de la importancia de la Meca y Medina, que fueron las dos ciudades sagradas para el profeta, y se produce después de la muerte del profeta la guerra por la sucesión entre los mismos musulmanes, ¿no es cierto? Mahoma tuvo un hijo varón, pero que falleció a los 2 años, y su hija Fátima se casó con un primo llamado Ali. Cuando Mahoma muere, él, ¿no es cierto?, Mahoma antes de morir, le entrega la sucesión a su yerno Ali. Por lo tanto, los que siguen la sucesión de Ali
son los que se llaman hoy día chiitas, que son Shi'at Ali, que significa seguidores de Ali, ¿ya? Entonces los seguidores de Ali son los que, en definitiva, aceptan solamente también el Corán, ninguna otra cosa más. Porque surge otro grupo, que es de hecho el mayoritario, que son los seguidores de la Sunna, que es un conjunto de escritos, ¿no es cierto?, de tradiciones que no están en el Corán y que de hecho muchas veces contradicen el Corán, un poco lo que pasa con el catolicismo romano entre la Biblia y la tradición, ¿no es cierto?, en que hay contradicciones vitales entre uno y otro, pero los sunitas son mayoritarios y se llaman sunitas porque este conjunto de tradiciones se llama Sunna, ¿no es cierto?, y además ellos desconocen la sucesión por la vía de Ali, porque no reconocen obviamente a Ali como hijo de Mahoma, era el yerno, pero no era el hijo, ¿ya? Entonces ellos establecen la figura de los califatos, que significan las jefaturas, ¿ya? Que a su vez los califatos se elegían de los jeques eran jefes de tribus, las tribus se asociaban en clanes, de los clanes salía un califa, ¿ya? Entonces por eso el primer califato o los primeros 4 califas son los que determinan, ¿no es cierto?, el avance del Islam, que a esa altura es árabe, ¿ya? Bueno, ¿y de dónde sale entonces la importancia de Jerusalén para los árabes en circunstancias de que en su libro sagrado, el Corán, nunca, jamás aparece nombrada la palabra Jerusalén, ni tampoco la palabra Palestina, cuyo nombre ya existía en ese entonces, porque estamos hablando que Palestina se le llamó el 135 y el Islam surge el siglo VII, ¿no es cierto?, y el Corán sale a circulación el siglo VIII. Entonces estamos hablando que han pasado por lo menos 5 o 6 siglos en los cuales la palabra Palestina ya estaba asociada al territorio, no a las personas, ¿ya? ¿Cómo es que surge esto? Esto surge de la Sunna, de las tradiciones estas que siguen los sunitas, en las cuales se dice que en algún momento Mahoma es llevado en un vuelo, se monta en un jinete, en un caballo alado, perdón, que se llama el Burak, o que le llamaban el Burak, y vuela desde la Meca hasta Jerusalén, y el caballo, ¿no es cierto?, desciende en la roca donde Abraham iba a sacrificar a Ismael, según los musulmanes, ¿no es cierto? La Biblia dice que Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero ellos dicen que Abraham iba a sacrificar a Ismael. Y ese lugar entonces, desde ese momento, comienza a ser sagrado también Jerusalén para los árabes. Pero no proviene del Corán, proviene de su tradición, ¿ya? Que obviamente es considerada por muchos eruditos islámicos también como fábulas. Pero ahí está, ¿ya? La imagen esa es la Kaaba, que se encuentra en la Meca, y la Kaaba es la representación de una piedra negra de donde se supone que fluyó agua en el momento en que Agar estaba abandonada con su hijo Ismael, y Agar comenzó a dar vueltas buscando agua, y eso es lo que hacen en el mes de Ramadán los árabes musulmanes, ¿no es cierto?, los musulmanes alrededor de esta Kaaba, ¿ya? Ahora bien, cuando los árabes irrumpen en Jerusalén, nosotros nos encontramos que el califa Omar, que era de línea sunita, llega a Jerusalén y él establece una embajada, ¿no es cierto?, en la cual va a Jerusalén, y de regreso a esta embajada le dice que no hay guerrero, porque ¿qué había en Jerusalén? Habían católicos ortodoxos del rito oriental, habían y judíos, ¿no es cierto? Esos eran los 2 grupos de personas que existían, quienes convivían relativamente en paz, porque los judíos tenían el muro, ¿no es cierto?, de las lamentaciones, y los católicos ortodoxos resguardaban los lugares santos, entre comillas, que fueron los que Helena, madre de Constantino, en el año 325, ¿no es cierto?, viajó a Medio Oriente, y durante un año estuvo ella colocando, por así decir, banderas en los supuestos lugares donde Jesús nació, en Belén, ¿no es cierto?, fue a Nazaret, dijo aquí tiene que haber sido la Anunciación, aquí tiene que haber sido el Santo Sepulcro, más o menos sacando según, no fue que tampoco así, o sea, según cálculos de personas que probablemente le dijeron todo esto, pero sin un rigor arqueológico, a tal punto que el Santo Sepulcro católico, que hasta el día de hoy está bajo el cuidado de los bizantinos, está
o sea, rompe todas las reglas no solamente de la cultura, sino que de las ordenanzas que existían en las ciudades amuralladas. Nunca podía haber un cementerio dentro de las murallas, ¿no es cierto? También la sepultura que se adora es una sepultura a tierra, y Jesús fue sepultado en un sepulcro con una piedra que se corría, en fin, hay una serie de elementos que están, pero eran los lugares sagrados, digamos, para los católicos, entonces no había problemas entre ellos. De hecho, el muro de las Lamentaciones colinda a una cuadra, ¿no es cierto? Hay una explanada que es como de una cuadra, en la cual está lo que se llama el barrio judío. Y ese barrio judío ha estado ahí desde el tiempo del rey David, ¿ya? Lo que en definitiva marca la presencia permanente y constante de judíos ahí, poseyendo la tierra, esclavizados, viviendo como lo estaban en el tiempo bizantino, como sea. ¿Por qué hago un énfasis en esto también? Porque yo también quiero que tengamos claro que nunca existió un conflicto como el que se conoce ahora, ¿no es cierto?, entre árabes y judíos. Cuando el califa Omar entra a Jerusalén, lo hace de manera pacífica, y ellos van directamente a el monte del templo, y ahí establecen lo que sería en el futuro la mezquita de Omar, que fue una construcción muy modesta y que posteriormente en el periodo turco se transforma en el Domo de la Roca que conocemos hoy día, ¿no es cierto? Toda la arquitectura tanto de la mezquita del Aqsa como la de Omar es turca, no es árabe. ¿Cuándo llegan a Turquía los musulmanes? Sí. No, vamos a ver otra cosa. Los árabes nunca llegaron a Turquía. Los turcos llegaron a Medio Oriente. Los turcos se convierten en musulmanes, y a partir de ese momento el Islam deja de ser árabe y pasa a ser turco. Y son los turcos los que lo expanden, ¿ya? Los árabes quedaron bajo el dominio turco. Los árabes nunca llegaron más allá de Siria. Exacto. El imperio turco otomano, ahí está, ¿no es cierto? El imperio turco otomano en el año 1516. Bueno, aquí estamos hablando del tiempo del esplendor de los turcos otomanos, ¿no es cierto? Los turcos otomanos parten de mucho antes, ¿no es cierto? Y después de la última cruzada, en que los árabes están debilitados completamente, aparece, y estas personas provienen de la estepa asiática, del centro de Asia, son, ¿no es cierto?, del Turquestán, que se llama, y ellos vienen conquistando y llegan a Medio Oriente, conquistan Medio Oriente, se hacen musulmanes. 1300 y algo. 1300 en adelante hablamos de que empieza a ocurrir eso. El 1516 es cuando comienza la conquista de Jerusalén. No llegaron y conquistaron Jerusalén, venían de Asia, ¿no es cierto? Empezaron a conquistar todo, conquistan la península de Anatolia, que es donde existe Turquía hoy día, y después bajan Siria, Palestina, ¿ya? Pero este proceso comenzó en el 1300. ¿Qué es lo importante de esto? Que este imperio va a prevalecer desde el 1300 más o menos, teniendo su esplendor entre el siglo XVI y XVIII, pero va a permanecer hasta el siglo XX, ¿ya? Y esto es importante, esto lo vimos, y aquí estamos, ¿no es cierto? El Imperio Otomano gobernó Medio Oriente, su primer gran líder fue el sultán Osman, por eso Otosman se castellanizó como otomano, pero Otosman significa los seguidores de Osman, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Ahí está el máximo esplendor, pero final del siglo XIX, principio del siglo XX, comienza la decadencia de este imperio. Nos pegamos un tremendo salto, ¿ya? Del imperio de los turcos o del imperio turco otomano. Nosotros tenemos muchas cosas que surgieron, ¿no es cierto?, para el progreso de la ciencia de esa época. Europa estaba bajo el oscurantismo romano, ¿no es cierto?, por lo tanto no se podía hacer ningún tipo de experimento, pero los turcos trajeron todo lo que es los avances en medicina, todo eso, pero ese esplendor después decayó, ¿no es cierto?, y se fue quedando atrás. Y como la península de Anatolia, que es donde está Turquía,
es inmensa, y una parte pega con el que era el Imperio Austrohúngaro. Entonces, esa parte es la que se considera la parte occidental, la parte europea. Y esa parte europea empezó a presionar para modernizar, ¿no es cierto?, el imperio, porque una que era muy grande y otra cosa que los sultanatos ya habían caído, como suelen suceder las cosas, claro que en Chile no, en la corrupción, y eso pasa en otros países, ¿ya? Y por supuesto que esta cuestión es como lo que pasó con el Shah de Irán en el año 60, ¿no es cierto?, también acá, es que la corrupción del imperio ya era una cuestión de lujo, ¿no es cierto?, y bueno, siempre lo fue, pero ya no había forma de gobernar. El punto es que comienzan estas famosas revueltas de los jóvenes turcos, que se les llama así en la historia, y a partir de 1908 comienza a corroerse el imperio por una lucha interna. Pero ahora tenemos que nosotros saltar al Imperio Británico, porque aquí, en este periodo corto de tiempo, en este par de décadas entre el final del XIX y el siglo XX, especialmente hasta el 1920, comienzan a surgir varias cosas, entre eso el tema de la revolución industrial. Y la revolución industrial trajo el cambio obviamente, de la maquinaria de carbón, especialmente en el caso de Inglaterra, de los buques, de los barcos y de la flota naval, al petróleo. La maquinaria también para hacer funcionar la agrícola y todo se trasladó de lo manual al petróleo. ¿Y quiénes tenían el petróleo? Los turcos en este caso, ¿ya? Como los turcos no tenían una administración del imperio y los ingleses detectaron que los árabes se querían obviamente independizar de los turcos otomanos, los ingleses comenzaron a entrenar y a financiar, ¿no es cierto?, un ejército árabe para expulsar a los otomanos. Entonces le vendieron la pomada de la independencia. Y en ese proceso se hicieron varios tratados, y el tratado que le hicieron con los árabes, lo que hicieron los ingleses, agarraron a todos los árabes que todavía seguían en un sistema tribal, la gran mayoría de ellos, ¿no es cierto? Y lo primero que le dijeron que para poder combatir al imperio turco otomano, ¿no es cierto? Tucumán, es un argentino. Tenía que ser que ellos tenían que fortalecerse de manera individual, y nacen los Emiratos Árabes, que no son otra cosa que clanes transformados en países, ¿ya? Los Emiratos Árabes. Entonces, Inglaterra logró tratar con cada jeque en particular un plan y un proyecto. Los ingleses actuaron súper a doble estándar, porque paralelamente, a esta altura sí ya, los judíos tenían tomada la banca norteamericana, y ellos se ponían con el billetón para los ingleses. Los ingleses estaban quebrados. ¿Por qué estaban quebrados los ingleses? Porque los ingleses gastaron todo su presupuesto en mantener la colonia en la India. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Le prometieron a los judíos que se formaría un Estado judío en la tierra de Palestina. Y a los árabes le prometieron que harían la Gran Siria en la tierra de Palestina. Vale decir que Siria la ampliarían abarcando todo Palestina, ¿no es cierto?, y formarían la Gran Siria. ¿Cómo es que se descubrió que esto finalmente no se lo iban a dar ni a uno ni a otro? ¿Por qué? Porque Francia y Gran Bretaña, en un acuerdo famosísimo que se llama Sykes-Picot, ese acuerdo secreto entre Francia e Inglaterra era, ¿no es cierto?, repartirse entre ellos el Medio Oriente. Ellos tenían un mapa propio. ¿Cómo se descubrió esto? El tercer aliado de Gran Bretaña y Francia era el zar ruso. Pero el zar ruso cae a través de la revolución bolchevique, y el comunismo no reconoce y desconoce todos estos tratados, y más encima los saca a la luz. ¿Ya? Entonces, cuando los judíos llegaron a cobrar su parte, atrás venían los árabes a cobrar su parte, porque a los dos se los prometieron. Entonces los ingleses pescaron el problema y se lo pasaron en aquel entonces a la Liga de las Naciones y le dijeron: nosotros nos retiramos. ¿Ya? Y ahí comenzaron las peleas entre árabes y judíos.
que estaban, por supuesto, ya en el territorio. Si los ingleses, ellos tenían una especie de embajada, por así decirlo, y algunos regimientos, pero la población era árabe y judía, siempre. Bueno, aquí aparece la figura de Lawrence de Arabia, que para los que tengan un poquito más de años se acordarán de la famosa película de Peter O'Toole, que ganó 4 premios Oscar, que se llama justamente Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia es considerado un héroe y un antihéroe, porque este hombre era un capitán militar británico que verdaderamente creía en la palabra de los ingleses, de sus gobernantes ingleses, de que querían ayudar a los árabes a independizarse. Pero, obviamente, después quedó muy mal porque los ingleses tenían otros intereses. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, bien. Dentro de todo este puzzle, tenemos que hablar también del nacimiento de un movimiento muy controvertido, ¿no es cierto?, que no fue tan controvertido en el principio, pero que es el sionismo. ¿Ya? Ustedes saben, bueno, la colonia judía exterior era grande en un sentido y también muy rica. ¿Ya? Ellos veían desde lejos todo esto que sucedía con los judíos, que los echaban de acá, los sacaban de acá, después de que quedó el holocausto, todo eso, pero eso es muy posterior. Pero ya en ese entonces había un movimiento que estaba buscando un lugar físico en el planeta donde los judíos pudieran formar un estado propio, donde no fueran perseguidos y vivieran seguros. ¿Ya? Él no es el iniciador de este proceso, pero él es el que le dio cuerpo. Tampoco es él quien le puso el nombre sionista, vamos a ver que es un poco posterior. Lo que él quería, ¿no es cierto? Él escribió un libro que se llama El Estado de Israel. El Estado de Israel. Ese era su libro y en base a eso él ideó todo un sistema de cómo formar un Estado hasta con moneda. ¿Ya? Que es la que posteriormente se volvió a reflotar, que es el shekels. Ahora, Theodor Herzl fue un periodista húngaro, judío por supuesto, y él tenía el propósito de fundar un Estado de Israel en alguna parte del planeta. El tema es que Herzl no tenía ninguna afinidad con los judíos religiosos. Y a Herzl le daba exactamente lo mismo en qué parte del planeta les dieran un pedazo de tierra para hacer un Estado. ¿Ya? Hubieron varios lugares que se sugirieron, pero fíjense que el que más cuerpo había agarrado era la Patagonia Argentina. ¿Ya? Ahora, este hombre muere y la persona que le sucede sí tenía afinidad con los religiosos judíos, y los religiosos judíos le dicen y ellos imponen la idea de que es o no es posible formar un Estado judío en ninguna otra parte que no sea la tierra de Israel. ¿Ya? Y ahí nace el sionismo, haciendo por supuesto alusión al monte Sión, que es la colina del templo. Todo esto sucediendo bastante cercano y en algunos casos, ¿no es cierto?, de manera junta. Entonces, este punto es importante, el tema del sionismo. Ahora, obviamente, a lo largo de la historia, esto sufre desvirtuaciones y en algunos casos se transforma en una verdadera mafia, principalmente de carácter económico, ¿ya? Pero el origen del movimiento era terminar con las persecuciones de los judíos, ¿no es cierto?, y tener un lugar seguro donde vivir. Ahora, este proceso se estanca un tanto porque está la Primera Guerra Mundial y no alcanza a levantarse mucho porque empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cuándo es que esto se vuelve a activar? Cuando el mundo descubre el Holocausto judío, cuando descubren los campos de concentración, cuando descubren todo eso, entonces es ahí cuando las Naciones Unidas deciden darle una solución inmediata al problema judío. Primero, porque habían judíos sobrevivientes, ¿ya? Segundo, porque la persecución y la expulsión de los judíos de Europa no había terminado. Pero es tal el impacto que provoca el tema del Holocausto que las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 votan
para la formación de un Estado judío en la tierra de Palestina. ¿Ya? Y ahí aparece una declaración del señor Balfour, que es famosa, que él la hizo muchos años antes, pero que se da a conocer en ese momento, entendiéndose esto como el favor de Inglaterra de la formación de este Estado judío ahí. Entonces, 33 votos a favor del Estado judío, 13 votos en contra y 10 abstenciones. ¿Ya? Nadie sabe qué votó Chile, no le importa. Diga. El protagonismo que tuvo Inglaterra en esta decisión con el compromiso anterior del cual tú hablabas con... Bueno, lo que pasa es que Inglaterra se desmarcó finalmente de esto y ellos votaron incluso abstención. Y lo que hacen es, por eso es que ahí recién hacen uso de esta declaración de Balfour escrita varios años antes, en la cual decía que Inglaterra favorecía la formación de un Estado judío. Pero a esta altura Inglaterra está desligado de... ¿Ayudan a que lleguen realmente los judíos a Israel? No, es al contrario. No, ellos impiden. Durante el periodo hasta el año 48, los ingleses se retiraron, el año 47 recién se terminaron de retirar del mandato británico en Palestina en términos generales. Y ellos detuvieron el ingreso de judíos, barcos judíos enteros eran devueltos y muchos judíos terminaron asentándonos en la isla de Creta. ¿Ya? Entonces los británicos no jugaron un papel facilitador, los británicos jugaron un papel, digamos, de impedir antes de esta votación, ¿no es cierto?, que los judíos pudieran llegar más ahí, más gente ahí. ¿Los judíos? Al final, no sé. Pues, claro. Lo que pasa es que la posición de los países cambió mucho después del Holocausto. Cambió mucho después del Holocausto. Gran Bretaña. Yo creo que eso realmente fue importante en las decisiones, porque cambió toda la estructura política en muchos países. Exacto. Exacto. Ahora, el detalle más profundo, obviamente, nos va a llevar a muchas más otras cosas, entre eso lo que dice Katy, ¿no es cierto? Porque la actitud de países otrora hostiles, como por ejemplo España, a los judíos, vota a favor. ¿Ya? Vota a favor. Por eso es que el evento del Holocausto cambia el panorama y la percepción, digamos, hacia los judíos. El tema es que se dejaron fuera a los árabes. Entonces, cuando se produce la aprobación de esto en el mes de noviembre, comenzó inmediatamente, ¿qué creen ustedes? Una tremenda inmigración de judíos a Palestina. Y en Palestina habían árabes y judíos. Comenzó a aumentar la población judía y obviamente los palestinos comenzaron a sentirse en desmedro. Bueno, ahí hay una serie de guerras, guerrillas, muertes, matanzas de judíos a árabes, matanzas de árabes a judíos. Fue una cosa bien sucia en términos generales. Les recomiendo un documental que está en la web gratis, que se llama Israel, el nacimiento de una nación. ¿Ya? Dura como 50 minutos, no alcanza a durar una hora. Es bien ejemplificador principalmente de ese periodo antes de que se forme el Estado de Israel, que es como bien sangriento, porque los árabes están viendo que llegan judíos, los judíos llegan con una actitud belicosa inmediatamente, ¿no es cierto? Y también hay asesinatos, hay pillaje, hay una serie de cosas. A todo esto, los británicos lavándose siempre las manos, que es lo que dice la historia. De hecho, salieron sin avisar de Palestina. Como decir, de un día para otro ellos desaparecieron, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? No hubo una información, un bando oficial, decir nos vamos y hasta aquí nomás, no. ¿Qué es lo importante que quería rescatar de este señor, un varón, Balfour? Él dijo, ¿no es cierto?, que no existe ningún otro ejemplo en la historia de la humanidad de una nación restaurada después de tan largo y complejo periodo de dispersión. ¿Ya? Ahora,
para avanzar antes que terminemos. ¿Cuándo es que empieza? El proceso ya definitivamente sangriento. Bueno, Israel el 14 de mayo de 1948, el primer ministro israelí David Ben-Gurión declara el nacimiento del moderno Estado de Israel. Originalmente Israel eran estos puntitos, la presencia judía, los árabes tenían todo esto tomado, esto del año 47, 46, después de la guerra, ¿no es cierto?, de la independencia que se llama, los blancos son los judíos, siempre árabes contra judíos ahora. Esto es después de la guerra de los 6 días, en que Israel toma control de Jerusalén y del barrio histórico, o del casco histórico, perdón, y esto es el año 2000, ¿no es cierto? Y vemos cómo se fue ganando o judaizando la tierra, ¿no es cierto? Una vez más, Israel tomando el control. El mismo mapa que mostramos desde los cananeos para adelante, ahí está. Llegamos al año 64, en que se funda esto que va a darle un giro totalmente distinto al conflicto, Esto va a llevar, ¿no es cierto?, a la política de la guerra de guerrilla y principalmente a la política de los atentados, ¿ya? La OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, esta organización que nace, ¿no es cierto?, bajo el alero de la Liga Árabe, y se establece esta organización como la única representante del pueblo palestino. Esta organización nace en octubre de 1964 en El Cairo, Egipto, y su primer jefe o líder fue el famoso Yasser Arafat, de origen egipcio, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto?, que ya lo que predomina es el Islam, porque los egipcios son descendientes de Misraim, y Misraim era camita, no era semita. Entonces tampoco tienen reclamos territoriales por un tronco familiar, por así decir, del lugar, pero son musulmanes. Entonces ya ahora el punto ya no es árabes, ahora son musulmanes. Eso es lo que tiene que primar, ¿ya? Porque vamos a ver que los grandes financistas de los grupos, ¿no es cierto?, armados en Palestina son iraníes, iraquíes, que no son árabes, pero son musulmanes, ¿ya? Entonces esta organización comienza con, o inaugura la época de los atentados, de todo lo que se pasó a llamar desde ese momento terrorismo, ¿no es cierto?, porque era una situación totalmente distinta a lo que eran las guerras antes de eso, ¿ya? Siempre han muerto inocentes en las guerras, siempre, pero matar inocentes deliberadamente no se había visto hasta ese entonces, por lo menos en la zona. Y terminamos con algo que está en la Biblia y que no está en el Corán. No solamente no está en el Corán la entrega de la tierra, no está en la Biblia, está la entrega del territorio, la pérdida del territorio, la dispersión del pueblo, la expulsión del pueblo y el regreso del pueblo, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió a partir de 14 de mayo de 1948. ¿Por qué? A pesar de que siempre hubo presencia judía, pero Israel nunca más volvió a ser una nación como tal hasta el 14 de mayo, ¿ya? Y tenemos primero Ezequiel 11:17. Este sería un judío askenazí. ¿Quién lo tiene? ¿A ti?
¿Sí? Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ya, os daré, hay una promesa de un retorno, ¿no es cierto? Cuando dice os daré la tierra de Israel, obviamente los judíos vivían en Israel en el tiempo romano, pero estaban bajo el yugo romano, ¿no es cierto? No estaban otra vez constituidos como nación. El mismo Ezequiel 36, 33 y 30, al 38. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén a sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Ya. Jeremías 23, 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Y habitarán en su tierra, la tierra de Israel. Zacarías 12, 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ya. Entonces, ahora lo que se está viviendo actualmente, Jerusalén es piedra pesada, ¿no es cierto?, para las naciones. Amós 9, 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, o sean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viña, y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, así como Dios decretó el darle la tierra, decretó el esparcirlos por el mundo, también decretó el regreso a la misma tierra. Y es esa la razón por la cual Israel está donde está hoy día. Israel hoy día desconoce, el Israel político, el Israel, ¿no es cierto?, desconoce la mano de Dios en esto, ¿no es cierto? Es parte del velo que ellos tienen, pero Dios ha cumplido su promesa y la seguirá cumpliendo. Por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios nunca ha dejado de tratar con su nación Israel, ¿no es cierto? Y que también tiene un destino
para esta nación que lo va a cumplir en un periodo que se llama el milenio. Pero profetiza él, cuando Balfour dice no existe otro ejemplo en la tierra de esta situación en la cual un pueblo haya sido masacrado, expulsado, dispersado por todo el mundo, y que después de 2000 años se vuelvan a juntar y hacer una nación, no existe. Por supuesto, porque es una obra milagrosa. ¿Ya? Los judíos se vanaglorian de su ejército, de su aviación, en la guerra de los 6 días, pero esa guerra no tiene ni siquiera la capacidad de ser analizada militarmente. Esa guerra es un milagro, el triunfo en esa guerra es un milagro de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? La mano de Dios está ahí. Entonces, si Él dijo que no van a ser sacados de ahí, Israel no va a ser sacado de ahí. ¿Ya? Las naciones se van a juntar contra ella, va a ser Jerusalén siempre piedra pesada para las naciones, pero no van a salir de ahí. Hasta que se cumpla la promesa de restauración total de la nación de Israel, que está en Ezequiel capítulo 37, versículo 13 al 28. Y sabéis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ya, ahí sabemos inmediatamente que no es a este momento, aunque es un estado de Israel, pero los judíos no están viviendo en paz, y Dios no ha puesto su espíritu en ellos. ¿Ya? Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después Otra pausa, ahí está hablando de los dos reinos, los hijos de Judá y los hijos de José, Efraín, Samaria, o las 10 tribus perdidas, dos palos distintos que los va a juntar ahora en uno. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿cómo nos enseñarás qué te propone por eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Eso ya ocurrió. Recuerden ustedes que cuando leemos nosotros un pasaje de estas características proféticos, siempre hay una combinación que Ezequiel no entendía nada, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos entender a la luz de esto que los eventos están superpuestos, o algunas veces habla de una situación futura, después de una situación presente, e incluso puede hablar de una situación pasada, pero el deber del estudiante bíblico es ordenar eso conforme a los eventos, ¿no es cierto?, que están sucediendo. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con los ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Entonces ya sabemos, estamos hablando del milenio. Tendrá un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto
será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahí está el final, ¿no es cierto? Es el destino de Israel. Entonces, que no es el destino eterno, pero es el destino de Israel. ¿Ya? Entonces, con esto cerramos este estudio. Yo espero de verdad que lo más importante, a pesar de los datos, de repente, ¿no es cierto?, es medio engorroso, qué sé yo, pero lo importante es que nosotros tengamos una panorámica desde Noé, imagínense, en adelante, de la importancia de los decretos de Dios en relación al territorio, de la presencia permanente desde que conquistaron la tierra por José, ¿no es cierto?, en adelante la presencia permanente de judíos o de israelitas, ¿no es cierto?, en el territorio, que la Biblia habla cientos de veces acerca del territorio, tanto de la entrega del territorio, de la dispersión, de la división, de la repartición y del regreso. Siempre en la misma tierra. El Corán no tiene nada de eso. Todo el reclamo, ¿no es cierto?, que se hace por ese territorio es un reclamo ficticio, es un reclamo armado del cual los mismos árabes palestinos son víctimas. Porque la población hoy día en Israel es una población en la cual tú tienes un barrio judío, caminas 2 cuadras y hay un barrio musulmán, palestino. Los palestinos que viven dentro de Jerusalén viven felices porque están bajo el gobierno israelí, tienen la salud israelí, tienen la educación israelí, tienen todas las garantías que no tienen, ¿no es cierto?, en Palestina o en la zona El problema hoy en día, ¿no es cierto?, es Gaza, que está tomada por terroristas. O sea, el propósito de Hamás no es negociar, no es nada, sino que en el fondo es exterminio, exterminio, exterminio. Por el norte están los Hezbollah, que el propósito es exterminio, exterminio, exterminio. Y en el medio están los judíos y también están los palestinos que viven ahí. Los palestinos que viven ahí. Yo en particular conocí palestinos y conversamos, ¿no es cierto?, en un inglés muy chamuscado, menos que chamuscado. No, ni para eso. Claro, en realidad tenía un traductor. No puedo mentir. Entonces, pero ellos me explicaban, ellos, por ejemplo, los talleres mecánicos, la gran mayoría de los talleres mecánicos están en el barrio palestino y son súper buenos mecánicos y son súper baratos. Para el judío, que siempre está pensando en el billete, o sea, no lo va a llegar al Salfa de Israel, pues lo llegan a donde el palestino que se lo hace por un tercio y menos del valor. El chofer que teníamos era palestino y las 2 veces que ya he ido es el mismo chofer, conocí a su familia. Entonces, tú ves otra realidad, que cuando toda esta cuestión, esto está ocurriendo en Gaza, eso está ocurriendo en Gaza, está ocurriendo allá en el lado, ¿cierto?, en la frontera de los Altos del Golán, pero en sí no es así. Además, el pueblo palestino necesita de Jesús tanto como los judíos. Ambos están hoy día en rebelión contra Dios, ambos son hijos de la descendencia de Abraham, y para ambos hay promesa. Dios prometió también prosperar a los árabes y no abandonar a los hijos de Ismael. Y para mí eso es súper grande porque significa que tampoco los va a abandonar en la salvación. Los que masacraron a los judíos no fueron los árabes, fueron los europeos. Los que expulsaron a los judíos no fueron los árabes, fueron los romanos. Entonces, el conflicto en sí obedece a otras cosas, ¿no es cierto?, que están muchas veces muy fuera de la gente común, y en especial de los palestinos. Así que por eso que tampoco este es un estudio para decir, odiamos Palestina, ni que mueran los palestinos, no. O sea, por supuesto que todas las acciones que los grupos minoritarios asumen son las que desgraciadamente también sale al mundo como imagen. Pero nuestra posición respecto a la posesión del territorio tiene que ser una posición bíblica y eso es que le corresponde a Israel. Punto. Nunca. Nunca. Esa es otra cosa, es la política de Israel. Yo estoy hablando de la posesión del territorio. La política puede ser equivocada. Pero volvemos, ¿no es cierto?, al punto de que cuando existe
el antisemitismo en la población del mundo en general. Yo conozco gente que dice, yo odio a los judíos, no conocen judíos, pero lo odian. Claro, pero entonces, ¿por qué yo tendría en ese caso más odio por los iraquíes chiitas? Perdón, sunitas. El Saddam Hussein, que era sunita, y su familia, por parte de su esposa, o la familia por parte de su esposa, o una de sus esposas, era chiita, y él mandó a echar polvo químico en regiones como Tikrit y lugares puntuales donde estaba la propia familia de su esposa, ¿vale? Porque la guerra chiita es tan despiadada, tan descarnada, tan asesina, pero de eso tampoco se habla. Entonces no se trata de equiparar cosas ni de justificar cosas, pero también nosotros tenemos que saber que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es una cuestión que está totalmente descontrolada desde el punto de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros sufrimos un bombazo, una estupidez gigantesca en el metro, y ¿tú sabes lo que es vivir con que te estén bombardeando todo el día, para uno y para otro lado? Los de Hamas, ¿no es cierto?, bombardeaban, y los judíos tienen la plata y pueden tener un escudo antimisiles, pero si no lo tuvieran, ya habrían desaparecido. Entonces, no es que no disparen, lo que pasa es que no llegan. Entonces, es una situación que uno tiene que entender dentro del contexto de la realidad, por eso es ceñido única y exclusivamente al territorio. ¿El territorio de quién es? De los judíos por decreto divino. Además que no es defender ni hablar. Las políticas de ¿cómo se llama? De Netanyahu son políticas que ni siquiera obedecen a Dios. No obedecen a Dios. Por lo tanto, nosotros no nos metemos en eso. ¿Ya? Bien. Estamos. Jorgito, ¿puede orar para...? Tribus cananeas, y se sumaba también la tribu cananea de los filisteos que venía del mar, ¿no es cierto?, que se le llamaba a los pueblos del mar. Todos ellos descendientes de Cam, hijos de Canaán. Bueno, vimos el viaje de Abraham, cómo es que va recibiendo la promesa, se va reiterando a lo largo del tiempo, y pasamos, ¿no es cierto?, y nos dimos un inmenso salto a la esclavitud ya de la nación de Israel dentro de Egipto, la salida de la nación de Israel de Egipto, el tránsito de 40 años por el desierto, la contemplación que hizo Moisés desde el monte Nebo, que hoy día es el lado jordano. Esto es el lado jordano mirando la ribera sur del Mar Muerto, donde puede observar toda la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, donde él no entra, producto de su desobediencia, sino que el que realiza la conquista es Josué, quien cruza el Jordán de una forma muy similar a como cruzó Moisés el Mar Rojo, ¿ya? Y bueno, se realiza todo lo que es el periodo de la conquista, que obviamente implica el desalojo vía guerra de los cananeos. Y llegamos a este mapa, ¿no es cierto?, en el que, si ustedes se recuerdan, el anterior teníamos Canaán, las tribus cananeas fueron expulsadas, no fue tampoco una conquista perfecta, igual y hubo concesiones que fueron finalmente piedra en el zapato para Israel durante toda su historia, pero en términos generales se llega a esta repartición, ¿no es cierto?, de las tierras conforme a las tribus que ya se habían formado de los hijos de Jacob. Y pasamos al periodo de los reinados, donde por supuesto el primero de ellos es el de Saúl, y el reinado de David y Salomón, donde vemos la máxima expansión del territorio, y además una lectura muy equivocada de la situación del Medio Oriente, siendo influido abiertamente más bien por las noticias de los medios masivos de comunicación que por la escritura. Y eso es lo que a mí me motivó un poco a hacer este análisis, que por supuesto es solamente un barniz. Hacer un estudio de estas características demandaría un par de años, ¿no es cierto?, el poder tratar cada cosa en particular, pero a lo menos con algunos tips, como se dice, ¿no es cierto?, históricos, nosotros podemos llegar a entender la realidad, ¿no es cierto?, de que el territorio en cuestión y en conflicto es un territorio que por un decreto divino ha sido entregado a la nación de Israel. Independiente que obviamente los gobernantes del mundo, las Naciones Unidas o quien quiera que sea,
no lo van a reconocer, pero el que no lo reconozcan o no lo acepten o lo reprueben, no va a cambiar el brazo de Dios que lo ha hecho. De hecho, ya está establecido así. O sea, ya el Estado está ahí y de una forma milagrosa se desarrolló. Esto implica, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros necesitamos conocer la historia de cómo es que se llega a esa situación. Y por eso es que recurrimos desde el mismísimo Noé en adelante, donde descienden todos los seres humanos de la tierra, Noé, Abraham, los descendientes de Noé, cómo es que se fueron esparciendo las distintas familias de los descendientes de Noé, dando origen a las etnias que posteriormente habitarían y se establecerían en lugares determinados. Ahí está el mapa de la tierra de Canaán, que era como se conocía la tierra de Israel, Palestina actualmente, ¿no es cierto? En el tiempo en que Abraham recibe esta promesa, estaba habitada por 7, comenzar ya el estudio. Bueno, el día de hoy vamos a terminar este estudio acerca del conflicto del Medio Oriente, principalmente enfocado más que en los eventos históricos a profundidad. Gracias. Es poder establecer un fundamento bíblico en relación a los eventos que están ocurriendo contemporáneos a nosotros, o sea, en este momento también, pero que obedecen a situaciones que vienen de mucho más atrás, y principalmente para poder también establecer el fundamento, como digo, referente a lo que la Escritura dice respecto al territorio y a las personas del territorio. Cuando nosotros estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de una zona bien específica, que históricamente ha sido una zona, digamos, donde las actividades más relevantes de la historia del ser humano también se han desarrollado en ese lugar. Entonces, el tema del Medio Oriente es un tema que también, ¿no es cierto?, obedece a muchas otras cosas que van mucho más allá de la situación política, geográfica e incluso, ¿no es cierto?, principalmente de carácter religioso. Y la preocupación mía en particular se basa en el hecho de que hay mucho pueblo o mucha gente que se identifica como cristiano, y la verdad es que hace declaraciones o escribe cosas, ¿no es cierto?, en redes sociales, en este tipo de cosas, en las cuales hace un Ya. Buenas noches. Vamos a